¿Qué tal amigos de Sin embargo al aire? Nos da muchísimo gusto que nos acompañen y que además compartan nuestros productos informativos porque eso nos estimula y además nos apoya muchísimo en el propósito de seguir adelante con este proyecto periodístico. En las últimas semanas, un asunto que ha despertado controversia y que reiteradamente surge en el ámbito de la discusión pública es el que se refiere a las conferencias mañaneras del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Hay quienes insisten en que esas mañaneras deberían de desaparecer porque a muchos, particularmente a la oposición y a aquellos medios que representan el punto de vista de la oposición, les irrita sobremanera que el presidente exponga un punto de vista contrario a lo que se publica, que pretenda aclarar lo que a juicio del presidente no ha sido publicado con toda honradez y honestidad, y eso, por supuesto, esa confrontación, consideran quienes critican a López Obrador y a la Cuarta Transformación, que polariza a dos segmentos de la población con dos posiciones de vista diferentes. Sobre ese tema hablaré con ustedes hoy en mi columna Puntos y Contrapuntos. Durante más de 8 décadas, desde el encumbramiento de los gobiernos que presumiblemente eran herederos de la filosofía de la Revolución Mexicana, pasando incluso por las administraciones panistas de Vicente Fox Quesada y Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, el principal cliente publicitario de la mayoría de los periódicos impresos, de la televisión y de la radio convencional fue el gobierno, tanto en el ámbito federal como en las administraciones estatales y municipales que también lubricaban con dinero una buena relación con los medios de comunicación. La narrativa referida al gobierno, con sus muy honrosas excepciones, siempre fue complaciente, sumisa y deliberadamente manipulada para ocultar los excesos, los abusos y las corruptelas que se cometían desde el poder. Los medios fueron una caja de resonancia para elogiar las grandes obras y los grandes avances de los gobiernos en turno, mientras se ocultaba la verdad al pueblo. Los privilegios de los cuales gozaban los medios de comunicación, o mejor dicho, los dueños de las grandes corporaciones informativas, estaban vinculados a los grandes negocios que se podían hacer con el dinero público, que no estaban solo reducidos a la esfera de la publicidad oficial y a los disimulados subsidios que se otorgaban a los dúctiles, los complacientes, los cínicos y los mentirosos que torcían la verdad para disfrutar de su muy rentable connivencia con el poder público. En los dos más recientes sexenios, antes de la llegada de Andrés Manuel López Obrador y del autollamado gobierno de la Cuarta Transformación, los gastos en publicidad oficial eran ofensivamente dispendiosos. Entre 2007 y 2018, los gobiernos del panista Felipe de Jesús Calderón Hinojosa y del priista Enrique Peña Nieto gastaron en publicidad oficial, en números redondos, 116,000 millones de pesos. Esto, según reseña Artículo 19 en su informe anual 2018 intitulado Ante el silencio, ni borrón ni cuenta nueva. Informe presentado en la Ciudad de México el 2 de abril del 2019. Calderón Hinojosa gastó en publicidad oficial entre 2007 y 2012 más de 56,000 millones de pesos, mientras que Peña Nieto, para el mismo propósito, destinó más de 60,000 millones de pesos que lubricaron una muy complaciente y redituable relación con la mayoría de los más poderosos medios o grupos de comunicación. Para tener una referencia concreta del profundo cambio que experimentó el país en esa perversa relación de medios de comunicación y gobierno, podemos rescatar datos muy concretos. En 2018, el último año de gobierno de Peña Nieto, el mandatario priista gastó en publicidad más de 9,500 millones de pesos, en tanto que en su primer año de gobierno
López Obrador solo gastó en publicidad durante todo 2019 un total de 1,550 millones de pesos. Esto significó que el gasto realizado por el gobierno de López Obrador en su primer año equivale al 16,31% del total que realizó la administración de Peña Nieto en su último calendario. Dicho de otra manera, entre 2018 y 2019, la merma de recursos públicos que por publicidad llegaron a los medios de comunicación en México, convencionales, prensa, radio y televisión o plataformas digitales, esta merma fue del 83,69%. La misma organización, artículo 19, muy crítica con la actual administración del presidente López Obrador, explicó en su informe 2018 los perniciosos daños que esta relación entre medios de comunicación convencionales y gobierno tuvo en perjuicio de los lectores y de las audiencias, en detrimento de la libertad de expresión y del derecho a la información. Este gasto desmesurado, dice artículo 19, conllevó dos inconvenientes para la libertad de expresión. El primero es que ese dinero servía de soporte a una relación tóxica de contraprestación política entre los medios que lo recibían y el gobierno. Esto fracturaba la posibilidad de estos medios de ser editorialmente independientes de la administración pública. El segundo inconveniente es que al no existir criterios claros y transparentes para la asignación de publicidad, el gobierno tenía en sus manos la posibilidad de castigar a los medios críticos negándoles recursos y de premiar a aquellos cuya cobertura favorecía al gobierno asignándoles montos generosos. Esto resume artículo 19 en su informe 2018. ¿Cómo repercutió la nueva política publicitaria del gobierno federal en los medios de comunicación? Veamos algunos ejemplos muy ilustrativos. En 2018, Televisa recibió 1,258 millones de pesos en publicidad y en 2019 solo recibió 167 millones de pesos. Televisión Azteca recibió en el último año de Peña Nieto 808 millones de pesos en publicidad y en el primer año de López Obrador únicamente 168 millones de pesos. Periódicos como El Universal tuvo 313 millones de pesos de publicidad del gobierno en 2018 y en 2019 únicamente sumó poco más de 49 millones de pesos. Imagen Televisión recibió en el último año de Peña Nieto 297 millones de pesos y en el primer calendario de López Obrador solo tuvo pautas publicitarias por 42 millones de pesos. En tanto que Grupo Radio Fórmula, en el último año de Peña Nieto, recibió 240 millones de pesos. Y en los 12 primeros meses del gobierno de López Obrador, solo 47 millones de pesos. En forma paralela, el presidente López Obrador inició sus conferencias informativas mañaneras, en donde ha expuesto los puntos de vista del gobierno y su posición con respecto a las críticas, objeciones o ataques que recibe su administración de los grupos de medios de comunicación convencionales más poderosos, que por supuesto no están contentos con la actual administración federal que redujo brutalmente las pautas de publicidad oficial. La narrativa de la llamada Cuarta Transformación ha impuesto la agenda informativa diaria y ha irritado cotidianamente a sus rivales políticos, incluyendo a los medios de comunicación abiertamente sumados a la oposición y en defensa de la oligarquía, que durante las más recientes 4 décadas entreveró los intereses y los negocios de una clase política sumamente corrupta y de un segmento del empresariado abusivo y depredador.
Por eso es normal que en las recientes semanas hayan proliferado las voces que reclaman y exigen la cancelación de las conferencias mañaneras del presidente López Obrador, quien el pasado lunes 10 de abril se refirió al tema. Están muy nerviosos los adversarios. ¿No ven también que ya quieren que no haya mañaneras? Es un nivel de intolerancia que muestra con claridad el autoritarismo de los conservadores y sus voceros. Nada más quieren hablar ellos. Imagínense que nos quedáramos solo esperando las noticias de la televisión, de la radio, los comentaristas de radio, de televisión, los columnistas de los periódicos, cuestionó el presidente López Obrador. Y agregó enseguida, entonces les llena de desesperación ver cómo no les funcionan sus estrategias, muy perversas, por cierto, inmorales, pues ahora se van por lo más directo y descarado, que desaparezca la mañanera. Y concluyó el mandatario con un reproche. Eso sí, hablan de democracia, de libertades, de pluralidad, de tolerancia, de que no quieren la polarización. No, claro que no quieren la polarización, quieren la hegemonía, quieren ser ellos nada más los únicos que acostumbraron y ahora que ya la gente está asumiendo un papel protagónico, que ya no hay ciudadanos imaginarios manipulables, porque ya no hay analfabetismo político en México, ellos se desesperan, se ofuscan y enseñan el cobre. Esto es una muestra clara del autoritarismo conservador y de su hipocresía, les reprochó el presidente López Obrador. ¿Por qué algunos comunicadores y académicos están tan enojados con López Obrador y con la llamada Cuarta Transformación? La revista Proceso puso énfasis en el desmoronamiento del ingreso y de las utilidades de empresas y periodistas empresarios en una información publicada el 13 de abril del 2020. Señala, por ejemplo, que la empresa estrictamente digital, que edita el portal de noticias Eje Central, perdió 88.5 de sus ingresos federales, pues de 7 millones de pesos pasó a solo 841,000 pesos. Mientras que la revista Nexos, la que es dirigida por Héctor Aguilar Camín, pasó de recibir 11 millones del gobierno a solo 151,000 pesos. Advierte Proceso que las empresas vinculadas con el historiador Enrique Krause también sufrieron un recorte importante. Su productora editorial Clio Libros y Video pasó de 9 millones en 2018 a nada en 2019. Mientras que la editorial Vuelta, que publica la revista Letras Libres, pasó de recibir del gobierno 4 millones de pesos en 2018 a solo 142,000 pesos en 2019. La crisis de las empresas convencionales de comunicación está presente desde hace por lo menos una década y con el paso de los años se ha profundizado. Agobiadas por sus crecientes costos operativos, por la caída significativa de lectores y audiencias y una cada vez más magra recompensa publicitaria que emigra con inusitada celeridad a plataformas en Internet, ven ahora con curiosidad, con azoro, con miedo y esperanza el universo de la virtualidad infinita, donde se fusionan las coordenadas de tiempo y espacio, y en donde la información y la comunicación nos ofrecen oportunidades hasta ahora inimaginables. En el caso de México y de muchos otros países de América Latina, los medios convencionales, agobiados por la brutal disminución de las pautas publicitarias de los gobiernos, que durante décadas financiaron la incompetencia de empresas acostumbradas a permanecer en una zona de confort, que se lubricaban con las complicidades y el sometimiento al poder, tendrán ahora que encontrar nuevos caminos, no solo para mantenerse,
sino para reinventarse y para sobrevivir con el más elemental decoro en un mundo que jamás volverá a ser igual. Los medios convencionales y algunas plataformas digitales, ubicadas en la oposición y en la confrontación con el actual gobierno, tendrán que seguir soportando las mañaneras, que nutren a un segmento importante de la población de la otra versión de la verdad, frente a la perversidad informativa de quienes manipulan y distorsionan los hechos o la interpretación de los hechos. Muchas gracias por su gentileza y por su atención. Si les apetece, por aquí nos encontraremos dentro de una semana.